Muy buenas tardes, mi nombre es Gibelis Argüello y junto con mis compañeros Andrés Fabián Melo y Sebastián Tobar vamos a presentar el tema correspondiente a zonas francas para el segundo corte. En el diseño estratégico de mercancía, para este proceso nosotros seleccionamos un proveedor asiático porque China es uno de los principales productores de maquinaria y pues componentes a nivel mundial. Entonces esto nos va a garantizar a nosotros una mayor disponibilidad y competitividad en los costos. Adicional a esto, debido también al tamaño y el peso de la carga, que serían las retroexcavadoras, la alternativa más conveniente para nosotros es el transporte marítimo, porque se nos va a permitir a nosotros movilizar este tipo de mercancías de forma segura y eficiente y nos ayuda a reducir costos a comparación del transporte aéreo. Pues aunque el tiempo de tránsito es mayor que por vía aérea, representa una opción más rentable en las operaciones de gran volumen como lo es esta. En la ruta logística y transporte interno, la ruta logística de nosotros empieza en Shanghái, que es el puerto principal de China, atravesando el Océano Pacífico y llegando al puerto de Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia. Luego de que la mercancía está en el puerto de Buenaventura, se transporta vía terrestre utilizando tractocamiones de cama baja que son especializados para llevar ese tipo de carga pesada sobredimensionada, y vamos a utilizar una operación de transporte multimodal, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a mantener el control aduanero y también nos va a ayudar a asegurar la trazabilidad de la carga hasta que llegue a su destino final, que en este caso sería zona franca del Pacífico. En esta imagen podemos observar todo el recorrido que sigue la mercancía. Como tal, el proceso inicia en Shanghái, que es el puerto principal de China, donde se encuentra el proveedor especializado en maquinaria y en componentes. Luego de esto, pues la mercancía se carga y es transportada vía marítima, que fue el medio de transporte que nosotros elegimos, hasta llegar al puerto de Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia. Una vez que la mercancía llegue y sea nacionalizada, se va a trasladar de igual forma por carretera, vía terrestre, hasta la zona franca que nosotros escogimos, que está ubicada en Palmira, es la zona franca del Pacífico. En esta zona franca pues ya se va a realizar como tal todo el proceso de ensamble, pruebas, de acondicionamiento. Bueno, en esta parte hablaremos del FMM, que es el formulario de movimiento de mercancías. Como su nombre lo dice, este es un documento que vamos a utilizar en zona franca para registrar como tal todo el control de ingreso, salida, traslado que se haga de la mercancía. Gracias a este formulario, el usuario operador puede llevar como un seguimiento, por decirlo así, de la mercancía. Puede garantizar de que todo el proceso cumpla pues con la normativa aduanera colombiana, y adicional a eso, de esta manera se mantiene un control y una trazabilidad dentro de la zona franca. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva tenemos para qué se utiliza. En esta parte se realiza la simulación del ingreso a zona franca. Nos tenemos que enfocar en una herramienta clave, que es el formulario de movimientos de mercancías. Para qué nos sirve realmente, su función principal se divide en dos grandes frentes. El primero es el control y la trazabilidad, que nos permite registrar de forma oficial que entra, identificando al detalle el origen, la cantidad y las características de esta carga. Básicamente es el historial que nos dice dónde está cada bien. Como siguiente paso es el cumplimiento legal, que es el documento que nos garantiza el control aduanero que nos exige la DIAN y el único que autoriza legalmente que la mercancía se mueva dentro de este régimen franco. ¿Y en qué momento se aplica este proceso? En nuestro caso, con las retroexcavadoras, el proceso sigue una ruta muy clara. Como primer paso tenemos que es la ruta, que son los componentes que se embarcan desde Shanghái, China, e ingresan al país por el puerto de Buenaventura. Desde ahí se hace el traslado terrestre hacia la zona franca del Pacífico.
Como segundo paso tenemos el momento clave, que es justo cuando la carga llega físicamente a la entrada de zona franca. Es cuando se diligencia y se presenta el formulario de movimientos de mercancías que hemos visto antes. Como tercer paso tenemos el cierre, que es el usuario operador que revisa que todo esté en orden, autoriza el ingreso y a partir de ese instante la mercancía queda habilitada e inventario para poder empezar el proceso de ensamble. Bueno, ahora tenemos quien se encarga de diligenciar este formulario. Básicamente la norma permite que lo haga cualquiera de estos tres actores. Como primero somos nosotros mismos que actuamos como el usuario industrial de bienes. También puede ser una agencia de aduanas que tenga la autorización. Y como por último tenemos el operador logístico que esté manejando la operación en este momento. Cualquiera de ellos puede llenar por el detalle clave. Aquí está el paso final. Una vez diligenciado el usuario operador en la zona franca, es el único encargado de revisión que todo esté perfecto, valida la información y registra oficialmente el ingreso. Ahora vamos a explicar el origen desde China. En este diagrama lo que vamos a explicar es visualmente todo el flujo de nuestra cadena de suministro para las retroexcavadoras. Desde que nacen en origen hasta que se convierten en un producto terminado, básicamente se resume en las siguientes tres etapas. La primera etapa es la etapa internacional, donde todo arranca con nuestro proveedor en China, donde se fabrican los componentes, de ahí se transportan internacionalmente al puerto de Shanghái, se embarcan y cruzan al Océano Pacífico. Como segunda etapa tenemos la llegada al país. El buque llega al puerto de Buenaventura, allí se descarga la mercancía y la DIAN realiza la debida inspección aduanera para autorizar que la carga pueda continuar su camino. Como tercera etapa tenemos el tránsito interno y el ensamble. La mercancía sale de Buenaventura hacia la zona franca del Pacífico en Palmira, mediante el transporte terrestre. Al llegar a la zona franca se legaliza el ingreso con el formulario de movimientos de mercancías. Los componentes se guardan en la bodega, pasan a la línea de ensamble para su integración y pruebas, y finalmente obtenemos la retroexcavadora como producto terminado listo para vender o exportar. Ahora tenemos la descripción detallada del proceso logístico. Como primera etapa tenemos la fabricación y preparación de componentes. Como segunda etapa tenemos la entrega de mercancías al puerto de origen. Como tercera etapa tenemos el embarque marítimo en Shanghái. Como cuarta etapa tenemos el transporte marítimo internacional. Como quinta etapa tenemos la llegada y descarga en Buenaventura. Como sexta etapa tenemos el control aduanero y autorización de traslado. Como séptima etapa tenemos el transporte terrestre a zona franca. Como octava etapa tenemos el ingreso a la zona franca del Pacífico. Como novena etapa tenemos el almacenamiento de componentes. Como décima etapa tenemos el ensamble de retroexcavadoras y como última etapa tenemos el producto terminado. Hola profe, buenas noches, mi nombre es Sebastián Tovar. A mí me tocó exponer acerca de los siguientes temas en la exposición de nuestro trabajo. El primer tema del cual te voy a hablar es la modalidad seleccionada que escogimos para nuestro trabajo. La que escogimos y la que nos pareció pues más favorable fue la operación de transporte multimodal o OTM, como se conoce abreviadamente. Esta operación la escogemos principalmente ya que los componentes que vamos a utilizar para ensamblar nuestras retroexcavadoras se transportan directamente desde China. Entonces digamos que utilizando dos medios de transporte distintos, como es el terrestre y el marítimo, hacemos más efectivo la llegada de nuestros componentes hacia nuestra fábrica, o sea, a la zona primaria donde vamos a estar nosotros instalados para el tema de ensamble. También nos facilita y nos da un mejor control, un control más organizado sobre las piezas que van a traer. Y también nos permite tener una reducción en los trámites documentales que tenemos que presentar. El segundo tema es nuestra aplicación al caso. Bueno, la aplicación al caso va a ser de la siguiente manera. Iniciamos nuestro proceso de embarque en Shanghái de todos los tipos de componentes que vamos a utilizar en la máquina, empezando por el chasis, cabina, mangueras, las ruedas que se conocen como orugas. Esta mercancía es transportada por vía marítima, o sea en buque, en contenedor estandarizado.
llegando al puerto de Buenaventura y luego es trasladado también por vía terrestre hacia la zona franca del Pacífico, que es donde nosotros vamos a estar instalados. Nuestra empresa va a estar instalada para el tema de ensamble de nuestra maquinaria amarilla. El paso aquí, pues cuando la mercancía llegue a la zona franca, se registra el ingreso de la mercancía y pues ahí posteriormente comenzamos el ensamble. Aquí, como podemos ver, profe, pues es nuestro diseño, o sea, como el proceso de nuestro producto. Vemos que las materias primas que vamos a utilizar, que vamos a importar, es el chasis, que es como todo el cuerpo donde va a estar fijado nuestra máquina. Sobre eso va a ir todos los componentes: el motor, sistemas hidráulicos como mangueras y todo este tema, la cabina del operario, las transmisiones y ejes, las llantas industriales que te digo que son como las orugas, todo el sistema eléctrico y el brazo excavador, que es el como lo que más se ve y lo que distingue a una máquina de estas. Como podemos ver, pues hicimos un diagrama del paso a paso, empezando por la recepción de los componentes, la inspección, almacenamiento, obviamente registrando toda la mercancía en la zona franca, el ensamble del chasis, la instalación del motor, el montaje de los sistemas hidráulicos, la instalación de la cabina y sistemas eléctricos, el ensamble del brazo excavador, las pruebas de funcionamiento, obviamente el control de calidad que tenemos que hacerle a este tipo de máquinas, lo cual es muy riguroso también por el tema del tipo de trabajo que realiza, ¿no? Entonces son trabajos muy extensos donde tienen que cargar unos residuos muy grandes, muy pesados. Entonces estas máquinas tienen que ir rigurosamente revisadas para que no vayan a fallar en su operación. Y por último, ya los acabados finales, temas de pintura, no sé, de pronto las letras de la empresa que nos vaya a comprar la máquina o el país donde vamos a estar. Y pues eso sería todo el diseño del proceso productivo. Y en esta etapa pues se ve un poquito más elaborado, o pues un poquito más explicado las etapas del proceso productivo, que es como ya te expliqué. Te lo dejo por si lo quieres leer un momento. Y a continuación, profe, te va a presentar otro punto del trabajo que la verdad no lo pudimos como colocar en las mismas diapositivas, profe, no, porque lo hicimos aparte, en una presentación aparte. Entonces este es el análisis documental de la operación. Para nosotros realizar la operación de traer estos insumos, se podría decir así, para nuestras máquinas, tenemos que contar con la factura comercial, la lista de empaque, el BL, el formulario de movimiento de mercancías, certificados de origen, el documento de OTM y la póliza de segura, la cual es un poquito costosa, ya que estas máquinas pues generan un valor económico alto. Entonces digamos que es lo que más es una pieza vital e importante. Bueno, tenemos la función, la etapa en la que cada uno de estos documentos empieza a regir, la persona que emite el documento y la importancia de cada uno de estos documentos. Como podemos ver, pues lo explicamos y lo resumimos lo más corto posible. La verdad es algo muy resumido y es algo muy al grano. Entonces pues nada, profe, espero que sea de tu agrado la exposición y gracias por la atención y buenas noches.